nueva información sobre un chef que, por fuera, era elogiado por lo que hacía en la cocina. Pero te están encontrando por algo en el baño. There's another female party there. Pero ahora ese chef está acusado del horrible asesinato de su esposa, alguien que, según sus amigos, se preocupaba mucho por los demás. Ese es el video de Más Life. Tenemos información nueva e impactante sobre lo que el chef, ahora presunto asesino, Jeffrey MacDonald, supuestamente hizo en las horas previas al asesinato. Esto es On the Case, presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Si buscas el nombre Jeffrey MacDonald y UMass antes del 22 de abril, probablemente habrías visto muchas publicaciones que hablaban de lo increíble que era como chef, alguien que marcó la pauta en el mundo de los comedores universitarios. Pero ahora todos sabemos que hay mucho más sobre quién es supuestamente ese hombre. Y hemos aprendido por qué pudo haber estado en ese hotel en primer lugar. Y también estamos conociendo más información sobre la mujer que es la víctima en esta historia, la esposa de Jeffrey MacDonald, la mujer que supuestamente él mató. Según se informa, ella le contó a su amiga en los días previos al asesinato sobre su esposo y algunas de las preocupaciones que supuestamente tenía. Ahora, el nombre de la víctima es Emma MacDonald y ella es alguien que merece mucha atención por la vida que llevó. Ella deja atrás a una hija pequeña y dos perros a quienes amaba profundamente. Sus amigos dicen que era una mujer increíble y vamos a hablar mucho sobre cómo van los esfuerzos en este momento para conseguir justicia para ella. Ahora, el hombre acusado de matarla, en apariencia, de nuevo, era alguien que, en muchos sentidos, fue puesto en un pedestal. Y él era este chef galardonado porque era uno de los líderes en los servicios de comedor universitario de UMass. Y francamente, era como una herramienta de reclutamiento para la escuela. Ve al Princeton Review, checa esto, mira los mejores lugares del país para comer en campus universitarios. Y si eres un futuro estudiante y eso te importa, UMass está en la cima. Y el chef Jeffrey MacDonald fue una gran razón de eso. El chef de 36 años fue nombrado Chef del Año por la Federación Culinaria Americana en 2025 por su cocina. Y ese es solo uno de varios premios que ganó por su experiencia culinaria como chef en UMass Amherst. Pero es difícil decir que algo de eso importa ahora, considerando que esta es la imagen que ahora tenemos y vemos cuando pensamos en Jeffrey MacDonald. Esto es según WWLP de su primera comparecencia ante el tribunal después del presunto asesinato de Emma MacDonald. Atención, Unidad Médica 3. Atención, Unidad Médica 3. Responda en One Campus Center Way, Hotel UMass, habitación 413. It's gonna be for a possible mental health issue. Eso es lo que dijeron los despachadores del 911 después de que la llamada llegó a la policía en el oeste de Massachusetts desde el Hotel UMass. Esto fue publicado primero por Mass Live. Ahora, esto, de nuevo, es un hotel dentro del campus, y los despachadores dijeron que había un problema en la habitación 413. Una persona no identificada gritaba que había una persona tirada y que necesitaban personal adicional. Ahora, antes de entrar en los nuevos detalles que tenemos sobre esa parte del caso, quiero hablar un poco más sobre Emma MacDonald porque los registros en línea muestran que ella también era empleada en UMass. Una de sus amigas le dijo al Boston Globe en 2022 que se casó con Jeffrey MacDonald. Tenía una hija de 10 años. Jeffrey tenía dos hijos de un matrimonio anterior y también tenemos algunos documentos nuevos que detallan los problemas que la madre de esos niños tuvo con Jeffrey en los últimos años. Un amigo de Emma le dijo al Globe que Emma tenía algunas preocupaciones sobre el comportamiento de Jeffrey en los días y semanas previos a su asesinato. Ella dijo que Emma amaba a Jeffrey y realmente creía en él, lo que hace que esta historia sea increíblemente trágica. Sin embargo, en su entrevista, hubo una anécdota que realmente destacó y expuso lo que podría describirse como un comportamiento muy extraño de Jeffrey MacDonald, supuestamente durante el último mes. Esta amiga dijo que Jeffrey y Emma habían planeado un viaje a Disney World con sus hijos apenas 2 semanas antes de que Emma muriera. Pero vaya cambio tan brusco. Una semana después, Jeffrey pidió el divorcio. Luego, el día del asesinato,
Esto fue el 22 de abril. Hay un video que fue publicado en línea por MassLive y muestra a Jeffrey saltando a un estanque en el campus y está con todo su uniforme de chef. Así que el clima en Amherst, Massachusetts, ese día estaba por los veintitantos grados. Y si ves el video, puedes escuchar a la gente riéndose mientras Jeffrey se mete al agua. Pero ese video aparentemente no muestra el ambiente real de la situación. En el artículo del Boston Globe, la amiga de Emma dijo que alguien llamó al 911, uno después de que Jeffrey salió del estanque por la forma en que estaba actuando. Luego, después de hablar con la policía, y no sabemos los detalles de esa conversación, Jeffrey reservó una habitación en el Hotel UMass para pasar la noche. Y la amiga dice que el plan de Emma era quedarse en casa. Vivían aproximadamente a 20 minutos del campus. Y la amiga dijo, cito, se recomendó que se tranquilizaran debido a su comportamiento y a lo que estaba pasando. Fin de la cita. Adelante, Medici. Necesito una ambulancia adicional aquí lo antes posible y necesito agregar 7, por favor. Esto es lo que dice el informe policial que ocurrió esa noche. El miércoles 22 de abril de 2026, aproximadamente a las 7:42 p.m., oficiales del Departamento de Policía de UMass Amherst y bomberos, paramédicos del Departamento de Bomberos de Amherst, fueron enviados a la habitación 413 del Hotel UMass en One Campus Centerway, Amherst, Massachusetts, después de que se realizara una llamada al 911 describiendo una emergencia que ocurría en ese lugar. Dadas las circunstancias, oficiales del Departamento de Policía de Hadley también acudieron para ayudar. Ahora, estás hablando de varias agencias respondiendo a lo que sea que esté ocurriendo en el cuarto piso de este hotel. Y cuando la policía llegó a la habitación 413, supuestamente, se encontraron con el mismo hombre, que ves sonriendo con medallas alrededor de su cuello, como este gran chef en el campus. Pero la persona con la que supuestamente estaban interactuando actuaba de una manera increíblemente diferente a la persona que la comunidad pensaba que conocía. El informe continúa diciendo, cito, al llegar los oficiales de policía, se produjo una lucha violenta entre ellos y un hombre, Jeffrey C. McDonald, durante la cual Jay McDonald arrojó objetos en dirección a los oficiales y golpeó a un oficial de policía de UMass en la cara en más de una ocasión. Ahora, eso no es todo con lo que se encuentran los primeros en responder. Al entrar a la habitación 413, los oficiales encontraron a una mujer fallecida con lesiones graves. Dada la gravedad de las lesiones de la mujer, a los investigadores les pareció evidente que sus heridas fueron resultado de una agresión violenta. Ahora, aquí es donde la historia toma un giro aún más impactante. Cito, Jay McDonald fue arrestado y trasladado al Departamento de Policía de UMass Amherst. Después de que le leyeron sus derechos Miranda, Jay McDonald habló con los investigadores, durante lo cual admitió que había golpeado intencionalmente a Sue y el nombre está redactado hasta matarla, usando sus manos, pies, así como una variedad de otros objetos contundentes, y que su intención al hacerlo era matarla. Según la policía, Jeffrey McDonald les confesó que golpeó intencionalmente a Emma hasta matarla usando sus manos, pies y una variedad de objetos contundentes. Ahora, de nuevo, al día siguiente, Jeffrey compareció por primera vez ante el tribunal. Y aquí está, según WLP. Y durante esa breve audiencia, realmente no mostró ninguna emoción en su rostro. McDonald se declaró no culpable de los cargos y no se le concedió fianza antes de una audiencia de causa probable programada para el 22 de mayo y va a someterse a una evaluación psicológica. Voy a hablar de eso con nuestro invitado aquí en un momento, porque eso realmente podría tener grandes implicaciones en cómo se desarrolla este caso. Pero también es importante señalar que esta no es la primera vez que la presunta conducta de Jeffrey ha sido preocupante. Y esto ya se había mencionado antes en el sistema legal. Estos son registros que encontramos relacionados con un caso de custodia que involucra a la madre de sus dos hijos. Y esto se remonta a 2021. Y encontramos estos en el Tribunal de Familia y Sucesiones en el condado de Hamden, Massachusetts. En septiembre de 2024, la madre de los hijos de McDonald's escribió que quería cambiar el acuerdo de custodia que tenían.
porque, cito, los niños han estado reportando abuso verbal por parte de su padre, gritos, insultos, malas palabras, presenciando abuso verbal degradante entre el padre y la madrastra, y ayer reportaron abuso físico. El hijo mayor reportó que su padre lo empujó con toda su fuerza contra una mesa el lunes 16 de septiembre y que le ha hecho daño en la cara en múltiples ocasiones. Los niños han estado pidiendo de manera constante durante el último año no regresar a la casa de su padre. Ambos niños reportaron que su padre les dijo que no informaran del abuso a su madre, y ambos tienen miedo de represalias y de más abusos. Aproximadamente 2 meses después de que la mujer presentó esa solicitud contra McDonald, el juez desestimó el caso porque ninguno de los dos se presentó en la corte. Para hablar más sobre este caso, nos acompaña ahora Melba Pearson, abogada de derechos civiles y derecho penal, y conductora del canal de YouTube Resident Legal Diva. Siempre es un placer tenerte aquí en Law and Crime. Sabes, es un caso muy difícil de presunta violencia doméstica aquí, que involucra a alguien en la comunidad que realmente es conocido. ¿Qué opinas de lo que se ha alegado sobre el comportamiento de Jeffrey McDonald el día en que esto sucedió? Pero también parece que si retrocedes unas semanas, hubo algunas cosas que algunos han caracterizado como señales de alerta sobre cómo estaba actuando. Sí, de nuevo, Chris, siempre es un gusto estar contigo. Y bueno, estos casos siempre son increíblemente desgarradores. Y lo primero siempre es, ¿qué señales de alerta se pasaron por alto? ¿Qué señales se pasaron por alto? A veces hay señales, a veces no las hay. En este caso parece que en las semanas previas, él, y lo digo con reservas, y te voy a decir por qué en un momento, pero sí parece que él casi estaba teniendo una crisis mental por su comportamiento extraño y lanzándose a un estanque helado, ya sabes, ya fuera el día anterior o la mañana del homicidio. Así que claramente parecía estar teniendo algún tipo de problema psicológico. Pudo haber sido un trastorno de salud mental no diagnosticado o simplemente una crisis por el estrés. ¿Quién sabe? Pero quiero dejar algo muy claro. Dos cosas pueden ser ciertas. Al mismo tiempo, puedes tener una enfermedad mental y no ser una persona abusiva. Y puedes tener una enfermedad mental y ser una persona abusiva. Y las dos cosas casi no tienen nada que ver una con la otra, ¿verdad? Porque se trata de la mentalidad y de cómo ves la relación. Si ves a tu pareja como una posesión, la salud mental no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Eso es simplemente que tú de manera innata tienes esa mentalidad que te lleva a actuar de manera violenta. Pero hay muchas personas que tienen trastorno bipolar o esquizofrenia que no lastiman a su pareja. Así que no quiero siempre, creo que es muy fácil reducir un incidente de violencia doméstica porque todos estamos luchando por entender lo que pasó y es horrible. Es muy fácil irse por lo más sencillo. O la persona tiene, ya sabes, un problema de salud mental o un trastorno de salud mental. Eso no debería darse por hecho. Eso puede ser cierto, pero también examinemos la mentalidad más amplia y los problemas sociales que alimentan la violencia doméstica, en lugar de simplemente ponerlo rápidamente en la categoría de salud mental y no profundizar más. Y creo que ese también es un gran punto. Y esto es como un comentario aparte, pero hay muchas personas que viven con trastorno bipolar o esquizofrenia que pueden ser condiciones de salud mental muy peligrosas. Sin duda, ciertamente hemos visto eso en las historias que cubrimos, pero hay muchas personas de las que nunca escuchas y que llevan vidas increíblemente normales y no se encuentran en una situación como en la que está actualmente Jeffrey McDonald. Y no sé si tiene un diagnóstico de salud mental, pero según se informa, está pasando por una evaluación psicológica. ¿Qué podría revelar esa evaluación? O sea, ¿cómo influye eso en el caso que enfrenta solo en términos del sistema legal? Bueno, primero que nada, tienen que determinar si es competente o no para ser juzgado. Él tiene que poder, el estándar es que participe de manera significativa en su defensa. Así que voy a dar un ejemplo hipotético, que va a ser una versión muy simplificada, pero espero que ayude a entender el punto. Básicamente es como si estuvieras en un lugar donde dices, los marcianos vienen mañana. Claramente no estás en un estado mental ni en una condición para poder hablar de manera significativa con tu abogada defensora sobre la estrategia, sobre si deberías testificar o no deberías testificar. Si la abogada defensora te muestra algunas de las pruebas que la fiscalía tiene en tu contra, puedes al menos tener una comprensión básica de lo que se está diciendo y decir, está bien, entiendo, no quiero testificar o me opongo a esto por tal motivo o tengo otra testigo.
Sabes, esa discusión es muy importante para que la abogada defensora pueda armar un caso y representarte de manera efectiva en la corte. Así que la evaluación va a ser fundamental para determinar si él realmente es competente para enfrentar un juicio. Si no lo es, probablemente iría a una institución donde recibiría tratamiento. Y usualmente en unos 6 meses a un año retoman el caso y hacen otra evaluación y en ese momento determinan si él realmente es competente para enfrentar el juicio. Así es como avanza ese proceso. El objetivo principal es ver si podemos restaurar, entre comillas, la competencia. O si no, si la persona realmente no está en sus cabales en ese sentido, entonces la discusión sería, ya sabes, tal vez esto sea no culpable por razón de insanidad mental o algo por el estilo, pero todavía no estamos en ese punto. Pero primero lo primero, ¿es competente para ser juzgado? Luego, si es competente para ser juzgado, tiene algún problema de salud mental, tiene esquizofrenia, trastorno bipolar, lo que sea. Si ese es el caso, está bien. Pongámoslo en medicación. Así, de nuevo, puede estar lúcido y participar activamente en su defensa. Así que todas esas cosas también entran en juego tanto en la estrategia de la defensa como en la estrategia de la fiscalía. Y creo que ese es otro buen punto, porque el hecho de que alguien no sea competente para ser juzgado no significa que sea algo para siempre, necesariamente. No es así, no es lo mismo. Cuando alguien es declarado no culpable por razón de insanidad mental, eso es muy diferente a cuando alguien es declarado no competente. Correcto, correcto. Porque no culpable por razón de insanidad mental significa, mira, la persona está completamente fuera de sí. No importa si les das medicamentos por 6 meses, un año, 2 años, no van a recuperarse tan fácilmente. Y esos casos son más raros de lo que piensas. Así que normalmente las personas pueden recuperar la competencia otra vez porque a veces hay un trastorno de salud mental no diagnosticado. Y si ese es el caso, está bien. Ponlos en un plan de tratamiento y en unos meses, ya sabes, vuelven a estar donde necesitan estar. Pero si alguien está tan perdido, entonces esa es una situación en la que podrían, ya sabes, antes solían ponerlos en una institución mental, ¿verdad? Realmente ya no hacemos eso, pero sí hay disposiciones especiales para alguien que simplemente no es competente de esa manera. No sé si ese sea el caso aquí. De nuevo, esto apenas comienza. Necesitamos ver qué dice la evaluación y necesitamos ver qué termina haciendo la jueza como resultado. Y de nuevo, podría ser una situación en la que lo evalúen 3 doctores porque otra vez, ya sabes, la defensa va a tener a sus especialistas de confianza para evaluar a sus clientes y la fiscalía va a tener a alguien que ellos consideran, no, este es el experto con el que debemos ir. Y luego el tribunal podría decir, ¿saben qué? Quiero conseguir a esta persona que creo que es la más imparcial. Ellos revisan los 3 informes y luego deciden si alguien es competente o no para seguir en juicio, si eso realmente es un problema. Y cuando se trata de él enfrenta cargos increíblemente graves, podría pasar el resto de su vida en prisión si es declarado culpable. Y por supuesto, se presume inocente hasta que eso suceda. Pero si hay un caso en el que miras el día de los hechos y él está saltando al agua y la gente se está riendo, pero luego, según se informa, hubo esta llamada al 911 que se hizo. Y así es como termina en el hotel, porque la policía dijo, oye, ¿por qué no te quedas en una habitación aquí esta noche? Tranquilízate. Y luego, parece que Emma también estaba ahí, según este amigo, que dijo que ella se iba a quedar en casa. Y la policía se refiere a eso como un periodo para tranquilizarse. Y entonces hay muchos detalles sobre esa parte que no se han dado a conocer. Pero escuchas eso y una persona lo describió como un comportamiento errático. Pero luego ves este patrón durante las últimas semanas, donde supuestamente iban a ir a Disney, y luego deciden, luego él dice que quiere el divorcio. Y es como, y entonces, si en ese momento tal vez había un problema de salud mental, pero también existe este patrón de posible abuso doméstico y se está armando el caso, ¿cómo equilibra eso el sistema legal cuando ambas cosas pueden ser ciertas? Sí. Y de nuevo, cuando escuchamos los hechos, es muy perturbador porque usualmente vemos lo contrario. Normalmente es el cónyuge quien pide el divorcio. Y eso es lo que desencadena el incidente violento, en el sentido de que la persona, el abusador, siente que ha perdido el control. Y entonces ahora quieren reafirmar ese dominio y control mediante el uso de la violencia. Y eso lleva a un desenlace letal. Así que esa parte está allá. Pero lo que también estoy viendo es una posible oportunidad perdida. Así que cada estado tiene alguna versión de hospitalización involuntaria. En Florida, donde yo estoy, lo llamamos la ley Baker.
pero básicamente es un proceso por el cual la policía puede llevar a alguien bajo custodia, pero no a la cárcel. Pero los llevan bajo custodia y luego los trasladan a un hospital por 24 a 48 horas para observación, para determinar si esta persona tiene algún problema de salud mental. ¿Necesita medicación? Bien. Y con base en eso se les dan referencias, ¿de acuerdo? Necesitas ver a un psiquiatra, necesitas ir a este programa, lo que sea necesario. Pero al menos para mí esa es la manera adecuada de dar ese tiempo para calmarse, porque no es como si él estuviera molesto y ellos enojados y hubieran tenido una pelea. Bien, tú vete para acá, tú vete para allá, cálmense, respiren y luego lo hacen mañana. Estás saltando a un lago helado. Estás mostrando comportamientos extraños que podrían ser consistentes con una crisis de salud mental. Entonces, el departamento de policía debió haberlo llevado y básicamente hospitalizado involuntariamente. Y tal vez ella todavía estaría con nosotros hoy. Esto no es para culpar a la policía, pero existe un escenario en el que si él hubiera sido hospitalizado, tal vez habría recibido la ayuda que necesitaba. De nuevo, suponiendo que esto sea puramente un tema de salud mental, eso podría haber evitado un evento letal. Bueno, sí, y es un caso muy diferente. Sabes, digo eso, pero creo que, ya sabes, todos recuerdan el caso de Gaby Petito, donde, ya sabes, creo que Brian Laundrie terminó yendo al hotel. Ella se quedó en la casa rodante que tenían y luego, más tarde, se encontraron esa noche. Sabes, en este caso, este amigo está diciendo que Emma McDonald iba a regresar a su casa y que Jeffrey McDonald se iba a quedar en el hotel. Sabes, sería interesante. Sé que el fiscal del distrito local no quiso comentar nada relacionado con eso por ahora. Sabes, lamentablemente, hemos tenido que hablar sobre casos de violencia familiar y violencia doméstica, y algunas de las historias que hemos cubierto con demasiada frecuencia. Y una frase que me llamó la atención, que la amiga le dijo al Boston Globe, fue que, sabes, Emma lo amaba y realmente creía en él. Y él era esta persona que, ya sabes, sigo mencionándolo, yo solía trabajar en el oeste de Massachusetts. Es como UMass se toma el servicio de comedor del campus increíblemente en serio. Es como una herramienta de reclutamiento para esta escuela. Y él era el símbolo de eso. Y puedes ver por qué sería alguien en quien realmente creerías. Pero en algunos de estos casos de violencia doméstica, creo que para crear conciencia, ¿qué es lo que ves? Cuando se trata de esto, simplemente, ya sabes, nos enfocaremos en lo malo por lo que pasó, pero esos buenos momentos en el camino y cómo simplemente no parece que sea solo una trayectoria de una relación horrible, pero muchas veces solo vemos como la parte tóxica de cosas que parecen ir bien, como planear un viaje a Disney y luego las cosas simplemente pueden venirse abajo. ¿Cómo? Y en este caso, supuestamente él quería el divorcio una semana después. Es solo que es difícil entenderlo. Sí, pero de nuevo, basándonos en los pocos hechos que tenemos, porque no tenemos todo el panorama, pero ese comportamiento simplemente parece muy consistente con alguien que es ya sea bipolar o algo así, pero están pasando por estas olas, estos altibajos. Y es increíblemente difícil estar en una relación con alguien que está luchando con problemas de salud mental, especialmente si no ha sido diagnosticado y ni siquiera tiene un plan de tratamiento. Así que estás tratando de controlarte día a día. Ni siquiera sabes con quién te vas a despertar, ¿verdad? Como que hoy pueden estar bien y mañana pueden estar, o incluso de un momento a otro, ¿verdad? Así que todo eso se vuelve muy difícil. Pero aún así, al mismo tiempo, lo que la gente suele olvidar sobre las relaciones de violencia doméstica, de violencia de pareja, es que no es como si hubiera un evento violento todos los días. En algunos casos sí, pero en general tal vez algo pase hoy. Está todo ese ciclo y demás, puede que no haya otro incidente en 3 meses. Y durante esos 3 meses vas a trabajar, estás criando a tu familia, estás haciendo todas esas cosas. Y no necesariamente le estás contando a la gente, oh Dios mío, mi esposo es así, mi pareja es así, mi esposa es así, lo que sea. Simplemente estás viviendo una vida normal. Así que creo que la gente a veces tiene en la cabeza que es como si todos los días fueran esta situación horrible, violenta, ya sabes, loca. La mayoría de las personas no puede sobrevivir a eso solo desde una perspectiva mental porque es demasiado, pero es como cualquier relación, tiene sus altibajos, excepto que la diferencia es que cuando hay un desacuerdo, como en cualquier relación, termina volviéndose violento o hay uso de coerción u otras cosas que están en el trasfondo.
Así que solo quiero recordarle eso a la gente y también que a veces no hay señales. A veces las personas son muy reservadas y cuando salen por la puerta no tienen un ojo morado, no tienen huesos rotos, pero puede que no puedan controlar sus finanzas, puede que no puedan salir con amigos sin problema o ver a sus familiares. Así que hay diferentes maneras en que puede manifestarse y no necesariamente es visible para todos. Así que solo quiero enviar un mensaje de consuelo a quienes se ven afectados por esto porque, de nuevo, y tristemente, lo sé de primera mano en demasiados niveles y no solo como fiscal, estás pasando por esto y repasando todo una y otra vez en tu mente. Si hubiera hecho esto, me perdí de algo. Ella dijo esto en esta conversación. ¿Realmente estaba tratando de decirme algo? ¿Era un grito de ayuda? Te vas a volver loca pensando en eso. No lo hagas. No lo hagas. Solo puedes hacer lo que puedas y tratar de encontrar consuelo en los recuerdos, en los hermosos recuerdos que tuviste con la persona que amaste. Pero no sigas intentando reproducir la cinta porque nunca vas a encontrar una respuesta satisfactoria. Jamás. No, y es realmente, y eso estuvo muy bien dicho, y esta es simplemente una historia muy difícil por esa razón. Después de que la policía dice que le leyeron sus derechos, Miranda, prácticamente lo admitió según lo que podemos leer en el informe policial. Sabiendo eso, y no es necesariamente un caso de quién lo hizo, y tal vez le diagnostiquen algún tipo de problema de salud mental. Pero si no es una declaración de no culpabilidad por razón de insanidad mental, ¿cómo influye eso en su defensa? O sea, si los fiscales todavía lo acusan de asesinato, lo están juzgando por asesinato. Esto es lo que dicen que pasó. Él es quien lo hizo. Y la defensa, tal vez lo único que tiene es que él tiene una condición previamente no diagnosticada. Y no sé, solo hablo en general, ¿cómo podría desarrollarse esto? Bueno, lo que pasaría es que la defensa intentaría atacar la intención. O sea, si él realmente fue capaz de formar esa intención de hacerle daño, ¿realmente sabía lo que estaba haciendo? El aspecto de la salud mental va a estar entrelazado en la defensa en diferentes momentos y van a decir, miren, él es un miembro productivo de la sociedad, hablando hipotéticamente. Ya sabes, Él tiene esta, ya sabes, personalidad y trabajo muy públicos y ha tenido éxito en todo esto. Este no es su comportamiento normal. Así que esto fue una excepción momentánea. Ya sabes, él va a buscar ayuda, etcétera, etcétera. No sé cómo va a influir eso necesariamente en el jurado. porque si no es como un caso de no culpabilidad por razón de insanidad mental, si no llega a ese nivel, ¿qué tienes además de eso? Pues no mucho, no mucho. Porque, de nuevo, la Constitución te garantiza una defensa, no necesariamente te garantiza una defensa ganadora. Así que el abogado defensor va a trabajar con lo que tiene, no puede inventarlo. Así son las cosas. Pero este es un caso que veo que se va a resolver con un acuerdo porque con qué vas a ir a juicio, literalmente ya tienes la confesión. Tienes, ya sabes, el forense va a regresar y va a decir que esto es un homicidio. Ya sabes, tienes la evidencia que salió del cuarto de hotel, todos los amigos y todos los demás que presenciaron el comportamiento extraño, el video de él saltando al estanque, todo eso. No veo un escenario en el que él pueda ir a juicio y de alguna manera salir victorioso. Así que veo que esto probablemente se resuelva con una declaración de culpabilidad. Sí, y veremos qué sucede después. Sin duda, es una historia increíblemente trágica. Sé que ayer, al momento en que estamos grabando esto, realizaron en UMass una vigilia por Emma McDonald, quien también era un miembro querido de esa comunidad. Una madre que deja a una hija. Es realmente, realmente triste, Melba Pearson. Gracias, como siempre, por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Puedes encontrarla como la presentadora del canal de YouTube Resident Legal Diva. Siempre es un gusto tenerte aquí en Law and Crime. Gracias por estar aquí. Gracias, Chris. Se realizó una vigilia en honor a Emma en el campus de UMass. Además, ella también trabajaba en UMass. También hay una campaña de GoFundMe que está recaudando dinero para su hija de 10 años y que ha recaudado más de $20,000. Quiero mencionar antes de irnos un recurso importante cuando se trata de temas de violencia doméstica. Y esto, presuntamente, fue un caso de violencia doméstica. Si tú o alguien que conoces puede ser víctima de violencia doméstica, puedes llamar a la Línea Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-700-99-SAFE o puedes enviar un mensaje de texto con la palabra START al 80 y 8788 y puedes permanecer en el anonimato. Y esta línea está atendida las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso es todo por hoy en el caso, presentado por Law and Crime.
Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. También estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.